Uno de los temas que nos unen a ti y a mí y en el que coincidimos con un grupo amplio de amigos y de colegas es el diálogo entre ciencia y filosofía y entre, en el sentido amplio de la palabra, ciencia y sociedad. Comencemos por ahí. ¿Tú cómo ves, digamos, el estado de la ciencia o el conocimiento de la investigación hoy en día? Bueno, Carlos Eduardo, me parece que el tema es crucial para los momentos que pasamos y que vivimos. La relación ciencia y sociedad es una relación muy compleja y yo creo que es una retroalimentación misma. Por un lado, la sociedad ha renovado todos sus mecanismos y procesos productivos en base a los resultados de la tecnología y de la investigación científica. Sin embargo, se mantiene un marco institucional y una serie de concepciones prácticamente precientíficas que están detrás del ordenamiento social. Es como, por ejemplo, decir algo que mientras nos beneficiamos de los frutos de la revolución en la cuántica, por ejemplo, y todos cargamos un iPod y procesadores de información en dispositivos muy sofisticados y podemos disfrutar de una serie de información, la economía, por decir algo, es una ciencia que no salió del paradigma del siglo XIX y eso rige los destinos de las decisiones de los banqueros, de los financistas, los ministros y la vida del público en general, ¿sí? Yo creo que si fuéramos sospechosos o pensáramos en términos de una tradición de la escuela de la sospecha, podemos pensar que parecen haber intereses escondidos en la parcelación de la ciencia, de las disciplinas, los conocimientos, la excesiva taylorización, la especialización, el hecho de que yo soy químico, pero tú eres biólogo, tú eres abogado, pero yo soy sociólogo, y así sucesivamente, porque eso corresponde evidentemente a otra época, en la que cumplió quizás un papel destacado, digámoslo, revolucionario, pero hoy en día es antes que un punto de desarrollo, manifiestamente un problema de control. Sí, se convierte en un impedimento, porque tú, como lo has dicho justamente, la revolución científica trajo unos desarrollos tecnológicos importantes que requerían de personal capacitado y especializado para manejar distintas técnicas. Es decir, yo no puedo ser un químico especialista en rayos X, por decir algo, y al mismo tiempo un biólogo especializado en el cultivo de hongos, porque ambas disciplinas requieren tal grado de especialización que para hacerlo a un cierto nivel es muy difícil encontrar una persona que sea competente en ambas. O sea, hay una cierta lógica en la división del trabajo tecnológico, pero no así en el trabajo mental. El cerebro no lo podemos parcelar de esa manera. Y uno observa en la historia de la ciencia que todas las personas que contribuyeron creativamente en la formulación de una idea, de un teorema, de una propuesta teórica, eran personas transdisciplinarias. Es imposible pensar, y tanto más en el mundo de hoy, pensar el mundo en el sentido más amplio y fuerte de la palabra, sin que me quepa a mí el mundo en la cabeza, ¿cierto? Entonces, yo creo que, y aquí viene un término muy fuerte, es en realidad una posición ideológica, la del fraccionamiento de las ciencias, la especialización, los diálogos de saberes, que fue ese momento en el que surgió la ciencia moderna y se organizó en torno a guetos, la Académie Française des Sciences, die Preußische Akademie der Wissenschaften, the Royal Academy, etc., donde los biólogos nos reuníamos con biólogos y publicamos en revistas de biología, los politólogos en congresos de politología y publicamos en revistas, y así sucesivamente. Pero ya digamos, es imposible afrontar los problemas del mundo, que son problemas de frontera, y resolverlos sin un diálogo cruzado y abierto. Sí, realmente lo que tú señalas es la idea de la división del trabajo, ¿no? Que eso viene de la biología misma. Las células se dividen en el organismo, se van especializando en funciones diferentes, pero mantienen la coherencia funcional del todo, o sea, del organismo en su conjunto. Pero eso llevado a la economía, en particular por Smith, él demostró que cuando se divide el trabajo en operaciones separadas, la productividad total mejora.
Entonces lo volvimos, es un paradigma universal y nos olvidamos de la integración. Nos quedamos con la separación, con el fraccionamiento, con la ruptura, pero no con la integración de los diferentes saberes en un cuerpo único de conocimiento que se sigue desarrollando y que está abierto a nuevos horizontes. Digámoslo en términos muy populares, con Thomas Kuhn, yo creo que estamos en medio de una revolución científica, digamos, de una revolución tecnológica. Me gusta decirlo en esos términos. Muchos de nosotros, por las razones equivocadas, estamos en ocasiones en el bando correcto y otros estamos con las razones correctas en el bando equivocado. Correcto. Idealmente se trataría de estar con las razones correctas en el bando correcto. Y entonces uno de los campos en la ciencia contemporánea más apasionantes y que constituye manifiestamente, hay una amplia literatura al respecto, una revolución, es el estudio de los sistemas complejos, que justamente implica una ruptura, un distanciamiento, un quiebre con esa tradición analítica, fraccionaria, especializada. Es que, a ver, nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo el apostar, el arriesgar a futuros que no conocemos. Prigogine lo dice claramente, y tú conoces eso mejor que yo, que en esos puntos de ruptura es donde se da la verdadera creatividad. Pero el punto de ruptura es verse abocado a una situación y decidimos un poco al azar, porque no manejamos toda la información necesaria, pero nos atrevemos a arriesgar algo, nos atrevemos a equivocarnos. Lo que constituye a las organizaciones en general, tanto como los sistemas vivos, es la imperiosa, porque en eso nos va la vida, la imperiosa necesidad de resolver problemas. Y creo que la mejor manera de resolver problemas es innovar. O al revés, una manera de innovar es resolver problemas. Entonces, son dos caras de una misma moneda, ¿cierto? La resolución de problemas en general y la capacidad de innovar. Y lo sorprendente es que mientras que hoy medio mundo se llena la boca hablando de innovación, innovar es terriblemente difícil, porque hay muchos factores que juegan en contra, ¿cierto? Eso que conocemos por un lado ciencia normal y con todas las derivaciones sociales y políticas que implica eso. Eso lo vemos mucho en Colombia en el sistema educativo. Nosotros fuimos una nación catequizada. Había que repetir lo que la iglesia enseñara. Pero cuando viene el Estado laico, seguimos haciendo lo mismo. Porque entonces nos llega el texto del autor extranjero y lo queremos repetir. Y está bien, hay que conocer la ortodoxia si se quiere. Pero hay que llegar a ser al punto en que seamos heterodoxos. En que ya nosotros, además de leer los autores, que nos lean afuera. ¿Sí? Que seamos suficientemente creativos, que pasemos de la catequización mecánica y la repetición que se ve mucho en nuestro sistema educativo a proponer cosas, a proponer locuras, a hacer aventuras del conocimiento. Algunas de esas seguro cristalizarán en nuevas ideas y posiblemente en resolución de problemas que no habíamos previsto. Claro, esto pasa por el idioma, por el lenguaje, ¿cierto? Porque tenemos la situación de acuerdo con la cual la ciencia allá afuera en el mundo se publica en inglés, qué sé yo, pero nosotros pensamos en español, hablamos en español, hay todo un entorno, un resorte cultural, y mientras no logremos resolver ese fenómeno, y ese problema es político, no podremos continuar justamente en la dirección que bien señalas. El caso de Brasil me parece verdaderamente apasionante como una ilustración, ¿cierto? Como sabemos, Brasil está en una negociación país con el mundo para reconocer los sistemas nacionales de publicación, de innovación, etcétera, como negociación país, para que me reconozcan. Claro, es una potencia emergente, el BRIC, es que así yo, para que me reconozcan como el que más todo mi sistema cultural, finalmente, social, de producción del conocimiento. Los países hispanohablantes, particularmente en América Latina, podemos considerar ese como un buen ejemplo, digamos. Yo creo que sí. En el congreso que tuve oportunidad de participar el año pasado,
ibero-latinoamericano de filosofía de la ciencia en Mazatlán, México, justamente esa fue la ponencia final de los organizadores, o la propuesta, a hacer, por ejemplo, que el español sea una lengua franca en el mundo de la ciencia, así como el inglés lo es, por lo menos al mismo nivel. Eso no quiere decir que entonces ahora vamos a descalificar los autores que escriben en inglés, ¿no? Pero que la lengua española, por ejemplo, llegue ojalá a posicionarse a ese nivel. ¿Y cómo se posiciona? Eso no es por ningún decreto, es porque emerjan autores que son capaces de incidir en el pensamiento y la construcción de pensamiento escribiendo en castellano, por ejemplo. Hay muchas, de un lado, prácticas locales en América Latina, de otra parte, trabajos de comunidad académica, y en tercer lugar, muchos resultados muy positivos en ciencia, en el sentido más amplio de la palabra, que incluye, ya sabemos, filosofía, etcétera, en América Latina, que sin embargo entre nosotros mismos no son conocidos, ¿cierto? Publicaciones en universidades, en grupos sociales, qué sé yo, pero que por la vastedad de los países nuestros, comparativamente con la península que es Europa, no se conocen, tirajes muy bajos, qué sé yo. Aquí quizás, desde luego, y esto puede sonar un lugar común, Internet puede resultar una herramienta muy valiosa para que las publicaciones locales, que tienen un alcance muy restringido, puedan desde luego alcanzar una repercusión. Pero existe todo un sistema ya socialmente definido, y al cual creo que Colciencias de alguna manera está suscrito, que automáticamente invisibiliza ese tipo de producción. ¿Sí? Automáticamente. Sí. Dices una cosa muy sensible, y es el papel de sapo que cumplen en muchos de los países nuestros los organismos nacionales de ciencia y tecnología, en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, que simplemente presentan lo que es, comillas, políticamente correcto, socialmente aceptado, y que puede valer para los indicadores macroeconómicos, macroeducativos. Pensemos, por ejemplo, en el papel de las redes sociales, que es un elemento que ni la ciencia ni la sociedad conocía clásicamente, porque esto no digo que sea necesariamente un factor negativo, tampoco, pero esto, por ejemplo, da lugar al hecho de que haya liderazgos sin líderes, por ejemplo. De acuerdo, o grupitos que se van conformando como líderes, pero eso que el sujeto, digamos, el actor principal en el proceso de investigación ya no es un individuo particular, un estudiante, un individuo en particular, es un grupo, y el grupo se difunde en su pensamiento no solamente a través del grupo de investigación institucionalmente reconocido, sino por los grupos con los que interacciona y con el público en general que está interaccionando permanentemente alrededor de la red social. Y el origen de una nueva idea puede surgir por muchas vías. Y yo creo que esas redes sociales, en ese sentido, hay que fortalecerlas. Yo les tengo una crítica en el caso de la ciencia y de la pedagogía, que es que está ocurriendo un fenómeno que también preocupa por el otro lado, que es que entre más facilidad de acceso hay a nueva información, con menos profundidad se consulta cada una de esas fuentes a las que tenemos acceso. Y eso creo que es un elemento, pues, a pensar, ¿no? Pero en cuanto que hay facilidad de traspasar puentes disciplinares, eso me parece increíble y genial, porque a esas redes de ciencia, por ejemplo, en la discusión biológica, pues están igualmente metidos economistas, físicos, matemáticos. Ahí no importa cuál es su título, no importa es que usted tenga algo para decir y que lo justifique, punto, no más. Sin caer en lugares comunes, a mí lo que me apasiona de esos fenómenos es la ruptura radical que se presenta con respecto a la idea fundacional de la civilización occidental, y es cuidado con el conocimiento, ¿cierto? Occidente se funda en la idea de que hay que tener cuidado con el conocimiento, de un lado desde el Génesis, de otra parte desde los orígenes griegos, etc. Y por el contrario, estamos entrando en un momento en el que, por el contrario, a mayor información, a mayor conocimiento, mayores y mejores condiciones de vida. Y entonces ahí se produce una decisión fabulosa, en el sentido de que
el conocimiento es un acervo social y no es algo de lo cual hay que preservar a la sociedad, que fue toda la estructura piramidal desde el liceo, la academia, la estoa y la universitas en el sentido clásico. Sí, es decir, el potencial de una sociedad a futuro está en el conocimiento, pero sin reivindicar, digamos, el mito del miedo al conocimiento que viene desde el Génesis, como tú dices, yo creo que más bien el llamado es a una responsabilidad. Estemos guiados por un espíritu de una ética social, colectiva, multiétnica, multireligiosa, etcétera, que represente los distintos grupos, de tal manera que el conocimiento no se nos convierte en algo contra nosotros mismos. Claro, porque, digamos, dada la disponibilidad de información ahí, el elemento que bien llamaba la atención es la dificultad de procesar, si se quiere en el sentido filosófico de la palabra, de reflexionar sobre la información que está ahí para que no se produzcan atajos indeseables. De acuerdo. Esa es una de las grandes preocupaciones de hoy en día, porque como tú señalabas al comienzo de esta conversación, estamos en una época de cambio, de una ruptura, de llevar a término, si se quiere, la revolución científica. Pero estamos engolosinados con detalles prácticos porque nos traen tecnología de bienestar, pero una verdadera reinterpretación de la naturaleza, de la sociedad, qué es la materia, qué es la vida, qué entendemos por mente, por energía, todos esos fundamentos básicos de la discusión filosófica que vienen desde los mismos griegos, los hemos abandonado, y yo creo que ese es un error muy grave. Manifiestamente. Y aquí, y hay que decirlo en blanco y negro, el papel de formas alternativas de comunicación y de información es determinante, porque lo que el grueso de la sociedad recibe del mundo es una información editada, producida y postproducida, en el que la ciencia y el conocimiento prácticamente no tienen ningún lugar. Entonces, el papel de los medios alternativos o no formalizados, qué sé yo, de educación, de comunicación, etcétera, se vuelve determinante, como un espacio, digamos, como un espacio que debe ser llenado y que manifiestamente no es visualizado por la gran prensa, los grandes medios, los grandes editores. De acuerdo, pero eso lo vemos todos los días en la misma ciencia. ¿Cuándo fue que se nos ocurrió que una enfermedad, por decir algo, como la malaria, solo podía ser corregida o combatida con una vacuna? Si uno se pone a analizar ese problema, eso se le ocurrió, fue cuando los soldados norteamericanos fueron a Vietnam, un país tropical, y comenzaron a tener malaria. No se estaba pensando en la realidad de la gente que vive en ese medio. Y resulta que, por decir algo, la malaria en muchos países del mundo, no solamente Cuba, pero sobre todo el sur de Estados Unidos, Europa, Italia, Turquía, se erradicó cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom económico que mejoraron las condiciones de vida de los pobladores de esas regiones del mundo, mejores accesos a las fuentes de agua, mejores niveles de alimentación, de vivienda, que los protegían de los mosquitos, y acabó la malaria sin ninguna vacuna. Y entonces, ¿por qué al tercer mundo ahora dicen que solamente se puede con vacuna? Porque nos miran como un mercado potencial, no nos miran como unos seres que tenemos derecho a unas condiciones mínimas decentes de existencia. Y es que el papel fundamental de la ciencia es el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la vida, ¿cierto? La afirmación, la gratificación de la vida, la exaltación, ¿cierto? Y no únicamente, que es lo que se hace presentar allá afuera, publicación con indicadores en Webometrics, Web of Science, etcétera, que conduce a toda la tailorización del conocimiento. Si la ciencia no contribuye al bienestar humano, al bienestar social, se convierte en una empresa baladí. Y si se convierte en una empresa baladí, entonces se vuelve rentablemente costosa y socialmente indeseable. Claro, pero dentro de ese bienestar no está únicamente el mejoramiento en cuestiones relacionadas con la producción de alimentos, por ejemplo, sistemas de transporte, de comunicación, sino en dimensiones de lo humano más allá de las necesidades básicas incluso, ¿no? Por ejemplo, el placer, la diversión,
la creatividad con juegos rarísimos que podría uno imaginarse en N dimensiones, jugando en redes computacionales bien sofisticadas, otros mundos posibles, ¿sí? Y yo creo que esa parte estética y lúdica hay que reivindicarla, porque ahí es donde evolucionan los animales que realmente tienen carácter exploratorio e inteligente. Lo hicieron fue jugando, y eso se observa en el mundo biológico. Justamente era lo que iba a decir, tocaste el aspecto más sensible de todos, y es que mientras que hoy se presenta la ciencia como una tarea de escribir libros, artículos, conferencias, eventos académicos y científicos en general, se olvida que en la base de la ciencia hay un elemento, hay una actividad gratuita, que es el juego, y un elemento muy importante, el papel de la imaginación. Y la imaginación es la que nos permite visualizar mundos mejores, mundos distintos, ¿cierto? En los currículos académicos desde el colegio en adelante, la universidad, qué sé yo, el espacio del juego, de la imaginación, de la fantasía es nulo, porque tenemos programas lineales, perfectamente fordistas, perfectamente direccionados, en los que la capacidad de... Es que hasta en el misma hoja que uno llena como docente para que un curso sea aprobado en universidades tan avanzadas como la mía, la Universidad Nacional, se solicita explícitamente cuáles son las habilidades que van a desarrollar los estudiantes en ese curso. De suerte que digamos, un espacio adicional consiste en conducir a los estudiantes no única y no principalmente al aprendizaje de textos, al conocimiento de fuentes, que es técnicamente importante, ¿cierto? Sino a la capacidad de formular problemas por sí mismos, ¿cierto? Porque el tipo normal es el de, voy a mencionar una caricatura. ¿Cómo es que la gente estudia ciencia? Yo abro un libro de álgebra, capítulo primero, 74 problemas, lo resuelvo, capítulo segundo, y así sucesivamente. Entonces, para resolver problemas no hay, digamos, basta con saber oficios. Pero son problemas que la respuesta está en la contratapa del libro, es lo peor. Y por los problemas que no tienen respuesta y los problemas más apremiantes de las necesidades inmediatas, ¿quién los resuelve? Aquí hay digamos, un lunar que no hemos mencionado, pero que yo te propongo que podemos considerar, y es, desde luego, el cruce entre ciencia, ingeniería, educación, qué sé yo, y el arte, ¿cierto? Para que no se produzca nuevamente esa sesión entre ciencia y arte. Que eso también es una constante en la revolución científica. Los grandes creadores del pensamiento vieron sus teorías estéticamente armónicas, bonitas, bellas y por lo tanto ciertas. Una teoría que no es hermosa probablemente no va a ser verdadera. Claro. Y la belleza, desde luego, hace referencia a un elemento, por ejemplo, de armonía no estática, qué sé yo, discordante si lo quieres en sentido ecológico. De complejidad y simplicidad al mismo tiempo. Claro, claro. Así es. Y ese es otro espacio que, digamos, en el escenario amplio de la sociedad, no ocupa los primeros lugares, que es la importancia del arte, uno, y dos, desde luego, la relación entre arte y ciencia. Claro, es que, por ejemplo, uno ve que nuestra sociedad es una sociedad maniquea, es una sociedad disociada o esquizofrénica, por decirlo menos, ¿sí? Incluso en el trabajo académico. De unos se espera que hagan investigación básica, de otros que hagan investigación aplicada, de otros que busquen cómo esa investigación va a la sociedad, de otros que enseñen, ¿sí? Y a nadie se le pide que haga una integración disciplinaria.
El mundo actual necesita repensar las bases de su conocimiento y de explicitar los puentes conectores entre las diversas áreas del conocimiento. Y si tú haces esa tarea, quedas ya condenado en conciencias. Porque tú no puedes decir que el artículo X o el libro X está en una rama única del saber, porque tú has tocado conexiones entre distintas disciplinas. O sea, oficialmente, institucionalmente, todos hablamos de la interdisciplinariedad en nuestro medio, pero realmente no hay un medio institucional para que la transdisciplinariedad pueda florecer y sea estimulada como tal. Manifiestamente. Una de las apuestas que hemos hecho es que justamente este cruce entre ciencia, humanidades, ciencias sociales, arte, ingeniería, etcétera, apunta en el sentido, pero claro, en la acepción más precisa de la palabra, en el trabajo con los sistemas que se caracterizan por incertidumbre, por no linealidad, por emergencia, qué sé yo, los fenómenos complejos, ¿cierto? Mientras que en el mundo parece ser un área crecientemente consolidada, entre nosotros no termina de dar sus primeros pasos. Un fenómeno complejo es un fenómeno impredecible, y mientras que la ciencia clásica lo que hace es descartar la impredecibilidad, ¿cierto? En términos de parametrización, de desviaciones estándares. Buscar cadenas, causa-efecto. Un pensamiento causal, ese tipo de cosas. Lo que hacemos en complejidad es tratar de trabajar con ella, no descartarla, reconociendo desde luego que no todas las cosas y no todos los fenómenos pueden ser llanamente llamados como complejos, ¿cierto? Es decir, como no lineales y demás, adaptativos. La inmensa mayoría, si no la totalidad de las teorías que ya fueron en el mercado de teorías, son teorías consistentes. Una teoría consistente es una teoría con la que yo puedo hacer cosas, construir edificios, resolver ecuaciones, construir carros, qué sé yo. Yo puedo hacer cosas, pero yo ya no le puedo hacer decir más cosas de las que ya dijo, ¿cierto? Esas teorías a las que yo ya no les puedo hacer decir más cosas de las que ya dijo, son teorías cerradas, consistentes. Mira, una teoría de complejidad es una teoría abierta, es una teoría incompleta, porque los sistemas complejos somos incompletos, somos inacabados, es una teoría inacabada. ¿Cómo se llama? No es una teoría general, no es una teoría universal, no es una teoría unificada. Y entonces podemos decir, en términos de metateoría o de filosofía de la lógica, que estaría en el vecindario de una teoría paraconsistente, de una teoría inconsistente, de una teoría subdeterminada. La complejidad nos suministra un modo no representacional de concebir el mundo y no figurativo de referirme a la realidad. Porque es que los sistemas complejos no los vemos propiamente hablando. La ciencia contemporánea es altamente contraintuitiva y crecientemente contraintuitiva. Entonces hablan de fenómenos para los que la percepción natural ya no es suficiente. Entonces la noción de proyecto fundada en percepción natural, no, todo lo contrario, ¿cierto? Entonces lo voy a decir en términos políticos. Es una crítica muy fuerte al sentido común. ¿Qué es el sentido más repartido, etcétera? Es Descartes, todo lo contrario. Los que somos partidarios de posiciones de hecho, somos abierta o tácitamente proclives al sentido común. Y aquí estamos en una crítica radical, una transformación estructural del sentido común. Nos encontramos en una crisis profunda, yo creo que es una crisis sistemática y radical, en el más fuerte de los sentidos, mientras que la ciencia normal justamente como mencionamos, separa la crisis medioambiental con la crisis social, la crisis financiera, con la crisis política, etcétera, y no ve las conexiones manifiestamente que existen entre ellas. A mí lo que me apasiona es que frente a la crisis sistemática y radical, las mejores mentes de la ciencia normal, uno, no la vieron llegar, y dos, una vez en cualquier campo, en finanzas, en ecología, en política, y dos, no solamente no la vieron llegar, sino que estamos en ella y no saben cómo salir de ella.
¿cierto? Frente a esta situación, creo que una alternativa altamente plausible es, aunque no hay un espacio suficientemente reconocido para él, son todas las acciones locales. Lo que pasa es que tampoco teníamos un esquema de pensamiento que nos permitiera entender eso. Pero si, por ejemplo, y tú eres el que manejas mejor ese tema, cuando tenemos en cuenta la termodinámica de los sistemas lejos del equilibrio, una de las cosas que se muestran ahí es cómo pequeñas fluctuaciones que ocurren en una región pueden desaparecer, pero también pueden crecer, amplificarse y transformar significativamente el sistema. Y esos son todos los movimientos sociales que vienen de abajo hacia arriba, desde la base, pequeños agricultores con sistemas ecológicos alternativos. Consumo responsable. Consumo responsable. Trueque, así es. La ciencia en Colombia, yo creo que se está produciendo hoy, si me permites, en 3 escenarios distintos. El orden no importa. Uno es un tipo de conocimiento que producen colombianos en el exterior. Otro es un tipo de conocimiento que vehicula por las grandes avenidas establecidas, digamos, ya por el sistema. La referencia que hacías, por ejemplo, a conciencia, los eventos, libros, artículos y demás. Y otro es un tipo de ciencia que no alcanza todavía a la mayoría de edad, que no alcanza el reconocimiento pleno, pero que está ahí produciéndose a la espera, digamos, de una voz propia. Creo que en esos 3 escenarios, como podemos situar el estado y, digamos, la dinámica del conocimiento en Colombia hoy. Existe un desbalance muy grande entre el apoyo institucional real que se ofrece y la necesidad y la demanda que tienen los muchachos y los jóvenes por acceder al mundo científico y al conocimiento como tal. Es una experiencia muy gratificante, por ejemplo, ver que seminarios, conferencias en la Universidad Nacional sobre temas científicos generalmente llega a mucho público, y no solamente estudiantes de la universidad, sino gente de afuera de la comunidad universitaria, pero eso sí, en su mayoría muy jóvenes. Yo creo que y uno se siente limitado, como triste, de ver que su institución no puede ofrecerles un espacio real a todos ellos. Yo creo que la sociedad, dicho genéricamente, y los jóvenes están deseosos de nuevos discursos, de nuevos saberes, de nuevos elementos. Yo creo que hay un espíritu reflexivo que está muy latente allá afuera, se expresa muy bien en la esfera cultural, en la esfera artística, por ejemplo, pero que no termina, eso es muy hermoso cuando vemos los escenarios estudiantiles, no termina de lograr una madurez en conceptos, en rigor, pero que con ayuda de, digamos, un diálogo abierto, sincero, con profesores y demás, creo que puede alcanzarlo muy rápidamente. Requiere también formar todavía una nueva generación de profesores de colegios, sobre todo, que sean capaces de canalizar esas inquietudes de los jóvenes. Muchos profesores, docentes de colegios no han tenido posibilidades de actualizarse en temas de la ciencia y por cuestiones y presiones laborales pues terminan repitiendo discursos y no reflejan siempre no son la mejor vía para canalizar la creatividad de los estudiantes. Yo creo que la principal razón para que exista ciencia en el país no estriba únicamente en laboratorios, bibliotecas, redes, etcétera, sino en lo que constituye el espíritu mismo de la ciencia, y es un espíritu crítico. Eso. Entonces, en un país como el nuestro, que lleva, mal dicho, 70 años de estado de excepción sistemático, con distintos términos, las generaciones que tienen 70 años o menos no conocen la crítica, el debate, la confrontación. Entonces se produce en el escenario de la educación 1, 2, en el escenario de la ciencia, lo que vemos en los medios masivos de comunicación, una autocensura.
creo que vinculándolo con lo que mencionábamos antes, las dos piernas sobre las que se hace posible la ciencia es la capacidad de juego y de imaginación, ¿cierto? Y el espíritu crítico, debate, confrontación. Y entonces eso hace que en el estado amplio de la palabra se produzca una cultura memorística, repetitiva, del acatamiento, de las tareas, de los cumplimientos, ese tipo de cosas, que impide desde luego un desarrollo mucho más amplio de la vida, tal y como debe y que hace ver el aprendizaje como algo penoso, como algo tortuoso, y no como algo alegre, como un juego, como algo divertido. Claro, así es. Entonces, creo que de parte de los profesores, la principal tarea que tenemos es manifiestamente desarrollar un espíritu de debate, de riesgo, de desafío, ¿cierto? Y eso pasa por planteamiento de preguntas, formulación de problemas, cuestionamiento, no comer entero. Y creo que el joven se caracteriza por eso, ¿cierto? Y si creemos en los jóvenes, se trata en el hecho de que debemos poder creer en el hecho de que, y ese es un rasgo biológico, los animalitos jóvenes estamos llamados a desafiar. Los animalitos mayores, por el contrario, tenemos que defender un territorio, hembra, críos, machos. Más a la defensiva. Claro, sí. más a la defensiva. Y ese rasgo biológico se confunde con lo social, y la gran tarea educativa, la gran tarea de información y científica es formar para la capacidad del desafío, del reto, de la crítica, el debate. De acuerdo. Yo creo que hay que reivindicar el carácter original que tenía la reflexión filosófica y sacarla a la calle, y sacarla a todos los niveles de la educación, es decir, el gusto y el deseo por el conocimiento, y la instancia de la discusión abierta de las ideas como fuente misma de conocimiento, porque eso es lo que se perdió, y esa era la base de lo que estaba en la propuesta griega, y que comenzó a desarrollarse con la revolución científica, pero quedamos a medias. Yo por eso digo es que la revolución científica hay que completarla. Claro. El conocimiento, uno, se debe a la esfera pública y es de todos, y es entre todos en donde se dirime la verdad, la falsedad, la ilusión, la apariencia de verdad, ese tipo de cosas, y no en espacios cerrados, clausurados, controlados, que es lo que de facto sucede. De acuerdo.